Muy buen día para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase en este día. Recordando un poquito de que la semana pasada pues yo les hacía mención de que era nuestra última sesión relacionada al primer resultado de aprendizaje. Por ahí pues realizaron también su evaluación sobre este resultado de aprendizaje que tenía que ver con cómo configurar sistemas operativos, como nosotros pues podemos encontrar un sistema operativo dentro de un equipo y luego pues cómo podemos venir y aplicar diferentes tipos de configuraciones, y también vimos cómo poder instalar un sistema operativo. En este punto pues lo importante sobre este resultado de aprendizaje es que ustedes pudieran identificar cuáles eran los diferentes usos que se les podía dar a los sistemas operativos, cómo nosotros podíamos manipularlos, y luego pues si en algún momento llegaran a presentar algún problema o alguna falla, cómo nosotros poder detectar ese problema y tratar de solucionarlo, hasta llegar al punto en que si ya no es reparable el sistema operativo, pues reinstalarlo, ¿verdad? Entonces esos fueron uno de los principales objetivos en este primer resultado de aprendizaje. Nos enfocamos en dos sistemas operativos, trabajamos lo que era Microsoft Windows y el sistema operativo Linux de Ubuntu. De hecho, la semana pasada pues estuvimos viendo ahí cómo poder configurar, cómo instalar aplicaciones en esta distribución de Linux, pero también les compartí por ahí en la plataforma un video donde ustedes podían observar las distintas distribuciones de Linux que actualmente se utilizan. De hecho, pues hay algunas que tratan de verse similar a Windows, ya que Windows pues es el sistema operativo al que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro segundo resultado de aprendizaje. Vamos a abrir nuestra plataforma. Ya les estoy compartiendo por ahí la pantalla. Vamos a ingresar a aulas virtuales y vamos a ingresar con nuestras credenciales, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor, si ya les aparece en la opción de mis cursos? Debería ya de aparecerles el curso Manejar aplicaciones básicas de Microsoft Office. Revisen, por favor. ¿Les aparece? ¿A todos? ¿No? Muy bien, voy a revisar a ver si... Ah, tienen toda la razón. Todavía no me aparece ningún estudiante acá. Entonces ahorita los voy a matricular para que ya les pueda aparecer este curso. Para los que están inscritos en día lunes, sí ya les tiene que aparecer, ¿verdad? Ahora los de sábado sí no aparecen todavía acá. Entonces ahorita los voy a matricular para que ya les pueda aparecer el curso. Denme unos minutitos por ahí.
Muy bien, ahora sí, háganme el favor y actualicen su página ahí de aulas virtuales. Le damos un refresh o F5 desde nuestro teclado y entonces ya aquí en mis cursos ya no tiene que aparecer el curso manejar las aplicaciones básicas de Microsoft Office, que es nuestro segundo resultado de aprendizaje. ¿Sí? Entonces ahorita sí a todos les debe de aparecer. Vamos a ver quiénes ya lograron ingresar. Aquí vemos que Adán ya ingresó. Vamos a ver quién más por acá. Luisa Lorena también. Entonces todos los demás, probemos ingresar, por favor, para empezar a ver los contenidos que tenemos por ahí. Muy bien. Y entonces, este resultado de aprendizaje, pues sigue siendo parte de nuestra carrera Manejo y Soportes de Sistemas Informáticos. Es el segundo resultado de aprendizaje de esta formación modular. El nombre del resultado de aprendizaje es Manejar las aplicaciones ofimáticas básicas de Microsoft Office. ¿Sí? Cuando hablamos de aplicaciones ofimáticas, hacemos referencia a que son aquellas aplicaciones que nosotros comúnmente vamos a estar utilizando a través de un trabajo de oficina. Pero en realidad, pues, probablemente estas aplicaciones se utilicen mayormente en una oficina. Pero en realidad nosotros en cualquiera de las actividades que realicemos, pues vamos a necesitar utilizar estas aplicaciones. La característica principal de estas aplicaciones es que van a pertenecer a un conjunto de programas que dentro del área informática, pues nosotros lo conocemos como la suite ofimática de Microsoft Office. No son las únicas aplicaciones que vienen dentro de este paquete. Existen muchas otras que más adelante vamos a ir explorando algunas de ellas, pero ahorita nos vamos a enfocar en las básicas. Las aplicaciones ofimáticas básicas de Microsoft Office nos permiten crear documentos de texto, crear hojas de cálculo y crear presentaciones. ¿Sí? Entonces, las tres aplicaciones que nosotros vamos a estar trabajando en este resultado de aprendizaje es Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Para cada una de estas aplicaciones, pues vamos a iniciar viendo qué es la aplicación, para qué se utiliza y cuáles son sus funciones principales. Vamos a tratar de ver desde lo más básico hasta lo más avanzado de cada una de estas aplicaciones. Yo sé que algunos de ustedes pues probablemente ya conozcan el funcionamiento de estas aplicaciones, ya saben para qué se utilizan, pero vamos a tratar de mejorar este uso. Entonces, dentro de la plataforma de aulas virtuales, lo que van a encontrar pues son puros tutoriales. Tutoriales que yo he grabado para que ustedes pues puedan conocer estos procedimientos. Y luego pues van a ver algunas actividades que tienen que desarrollar sobre estos temas. Entonces vamos a iniciar con la primera aplicación. En este caso la primera aplicación pues es Microsoft Word. Aquí nos aparece el resultado de aprendizaje 2. Este lo debimos de haber iniciado el 15 de mayo, que fue hace 8 días, y lo vamos a finalizar el 17 de julio. ¿Sí? Este es el resultado de aprendizaje número 2. Por ahí ya nos aparece una dosificación de contenidos que a la hora de que ustedes la habiliten, pues automáticamente les va a mostrar todo lo que vamos a tener que desarrollar, los temas que vamos a trabajar y las actividades que se van a desarrollar. Si se dan cuenta, para hoy pues hay una actividad sobre elaboración de documentos de texto básico. Y entonces ahí se pueden ustedes guiar de qué es lo que vamos a estar trabajando. Nos aparece acá ya los contenidos. Semana del 10 al 16 de mayo, que fue la semana anterior. Aquí nos aparecía dentro de nuestra programación que debíamos de iniciar la semana pasada en el horario de la tarde. Yo preferí mejor finalizar la semana pasada el resultado de aprendizaje 1 e iniciar esta semana con este resultado de aprendizaje número 2. Y entonces acá lo que nosotros vamos a encontrar pues son todos los temas básicos o iniciales en relación a la aplicación Microsoft Word. Como punto número 1, pues nos aparece un video motivacional, luego un foro de comentarios para que ustedes puedan interactuar y tenemos entonces ya nuestra presentación o nuestro archivo sobre la definición del programa. Y luego pues un video que nos muestra la introducción a la ventana de Microsoft Word 2019. Veamos qué dice acá sobre nuestro programa. Por favor, Anaí, ¿será que nos puede leer esa diapositiva que aparece por ahí?
figuras como mapas. Muy bien, gracias, Anay. En este caso, yo les decía a ustedes de que cada una de las aplicaciones dentro de la suite ofimática de Microsoft Office cumplen una función específica o nos van a servir para realizar algo en concreto. Quiere decir que con ello pues nos va a facilitar el trabajo dentro de esa aplicación. Probablemente hayan algunas actividades que podamos realizar con más de una aplicación, pero en una de todas se nos va a simplificar más. En el caso de que nosotros necesitemos trabajar documentos de texto, pues vamos a poder utilizar el programa Microsoft, que su función principal pues radica en que nosotros trabajemos o elaboremos diferentes tipos de documentos de texto. Pero dice que nos ofrece una facilidad o nos ofrece algunas ventajas, algunas herramientas con las que nosotros pues vamos a poder hacer inserciones de diferentes objetos multimedia, como por ejemplo fotos, mapas, tablas, lo que nosotros necesitemos ejemplificar. Y entonces Microsoft Word nosotros lo vamos a utilizar específicamente para poder trabajar una carta, para poder elaborar un informe, para poder elaborar un trabajo, donde nosotros necesitemos o incluyamos texto. Ventajas de Microsoft Word. Dice que Microsoft Word ayuda a las personas a crear y compartir contenido de aspecto profesional. Si nosotros lo utilizamos de una forma adecuada o de una forma correcta, pues nuestros documentos van a quedar de una forma profesional. Actualmente en los colegios, en los institutos, en las universidades ya nos piden criterios para poder elaborar nuestros documentos, ¿sí? Para poder elaborar nuestros trabajos de investigación, para poder elaborar nuestros informes. Ya no simplemente con que nosotros vengamos y elaboremos un documento, pues se cumple con los estándares, sino que actualmente pues existen normas específicas con las que nosotros pues nos vamos a regir para poder elaborar nuestros documentos, para poderlos presentar como trabajos de investigación o para poderlos presentar como algún tipo de informe. Actualmente pues existe lo que son las normas APA y las normas APA pues se encargan de verificar que el aspecto del documento sea un aspecto profesional. Pero para poderlas aplicar, pues lógicamente nosotros debemos de conocer qué herramientas son y cómo las vamos a estar configurando. ¿Cómo iniciar el programa de Microsoft Word? Para iniciar Microsoft Word, pues lo vamos a realizar como abrir cualquier otro programa. Puede ser que tengamos un acceso directo en el escritorio, entonces desde el escritorio podemos acceder a él. Puede ser que tengamos también anclado el programa acá a la barra de tareas. Desde la barra de tareas vamos a poder acceder al programa. Ahora si no, entonces también lo podemos buscar dentro del conjunto de programas. ¿Dónde busco yo los programas? A ver, alguien que me diga dónde busco los programas en Windows. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué hago para poder acceder a un programa? En Windows 10 pues tengo dos opciones. O lo puedo hacer buscándolo desde el menú de inicio, ¿sí? Busco acá del lado izquierdo, me van a aparecer todas las aplicaciones. Y aquí puede ser que me aparezca el programa. Ahora si no, también puedo ir directamente al botón de buscar o a la lupa que me aparece en la barra de tareas y tecleo el nombre del programa. Word. Y automáticamente pues ya me aparece por ahí la aplicación. El icono de la aplicación de Microsoft Word pues tiene la característica que va a tener los colores azul y blanco. En las diferentes versiones puede que cambie, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita lo estamos viendo en la versión 2019, es más azul que blanco. Pero si lo vemos en una versión anterior, como lo vemos aquí en esta diapositiva, es más blanco que azul, ¿sí? Entonces puede ser que cambie, pero los colores siguen siendo los mismos, azul y blanco. Y entonces para acceder al programa, pues lo que hacemos es buscarlo. Cuando lo encontramos, pues simplemente le damos clic y automáticamente nos inicia nuestra aplicación de Microsoft. Dependiendo también de la versión, puede ser que varíe un poco la pantalla de introducción o la pantalla de bienvenida. Para la versión 2019, pues nos aparecería así como nosotros lo tenemos en este momento. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y por ahí dice, primeros pasos en Word. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos de realizar o qué es lo primero que nosotros vamos a hacer cuando estemos trabajando con nuestro programa Microsoft Word? Como primer paso, dice que es recomendable guardar el archivo dándole control más G. Es importante conocer las diferentes formas de guardado
y los diferentes botones que encontraremos para esta opción. Recomendación: siempre que ustedes vayan a empezar a trabajar con un documento de texto, lo primero que vamos a hacer es guardar. ¿Por qué lo vamos a guardar? Porque si en algún momento pues llega a cortarse la energía eléctrica, llega a quedarse trabada mi computadora, deja de funcionar el programa y se cierra, si yo lo guardé, voy a poder recuperar la mayor parte de información. Si yo no lo he guardado, probablemente hay una probabilidad muy baja de que se recupere la información. Y la probabilidad más alta es que se pierda, ¿sí? Entonces, para que evitemos eso de que de repente yo ya iba terminando mi trabajo y se me cerró el programa y automáticamente lo perdí, lo ideal es que nosotros podamos guardar nuestro documento. Por ahí nos habla de que hay diferentes formas en las que nosotros podemos guardar un documento. En primer lugar, para poderlo guardar, pues tenemos que seleccionar qué documentos vamos a trabajar. En Word 2019, pues yo tengo la opción de poder venir y seleccionar alguna plantilla que ya está creada. Si se dan cuenta, pues aquí nos aparecen varias plantillas que ya están creadas. Ya solo para que la seleccionemos y la empecemos a editar, ¿sí? Entonces, cuando descargamos una plantilla, como punto número 1, tenemos que tener una conexión a Internet. Si estamos conectados a Internet, pues automáticamente podemos venir y descargar una plantilla de las que aparecen aquí. La plantilla, pues así como se ve ahorita en esa vista previa, así se verá dentro de nuestro documento. Y va a traer todo ese texto que ya viene ahí. Entonces lo único que hacemos nosotros es modificar, agregarle el texto que nosotros queremos que aparezca dentro de ella. Por ejemplo, voy a seleccionar yo acá, esta que dice acá, carta de presentación. Le doy un clic a carta de presentación, me dice cuál es el tamaño de archivo que se va a descargar, le doy clic en crear y se empieza a descargar esa carta de presentación. Ahorita que yo ya la descargué, vean que ya nos aparece acá. Y ya nos deja todos los espacios para que nosotros empecemos a editarla. Nombre del destinatario, el título, la compañía y así sucesivamente. Entonces nosotros acá ya tenemos creado el formato y lo único que hacemos es editar. Pero eso no es lo que vamos a hacer nosotros ahorita. Entonces, por lo tanto, voy a volver a abrir mi programa de Microsoft Word. Y ahora lo que nosotros vamos a seleccionar es un documento en blanco. ¿Por qué un documento en blanco? Porque nosotros vamos a iniciar desde cero. Vamos a ver cómo poder modificar nuestro documento con el fin de tener un documento personalizado. Bueno, entonces dice que lo primero que hacemos es guardar nuestro documento. Para guardarlo, en primer lugar nos vamos a enfocar acá en la barra de título. Más adelantito les voy a explicar cuáles son las partes de la ventana, pero son muy similares a las partes de la ventana del explorador de archivos. Aquí nos aparece la barra de título. Ahorita que no está guardado el documento, nos aparece como documento 1 Word, ¿sí? Porque no se ha guardado. Entonces, para guardarlo, dentro de la presentación nos decía que nosotros podemos utilizar el atajo del teclado, control más G. Yo presiono control más G y automáticamente me lleva a las opciones de guardado, ¿sí? Ahora sí notan bien, dice que existen algunos botones que nosotros podemos también utilizar para realizar este guardado. Uno de ellos se encuentra en la barra de herramientas de acceso rápido, que es esta que está en la esquina superior izquierda, ¿sí? Y ahí nos aparece un icono, el primer icono que nos aparece en forma de disquete. Si yo le doy un clic, automáticamente también me lleva a la opción de guardar. Esa sería la segunda opción. Tercera opción, ir al menú de archivo, que es este que nos aparece por acá, y darle clic en la opción guardar. Y desde ahí también puedo guardar mi documento. Entonces ya vimos tres formas o tres acciones que podemos realizar para guardar el documento. ¿Cuál es la que van a utilizar? La que ustedes prefieran, ¿okay? Muy bien, entonces guardemos nuestro documento. Para guardarlo, entonces de primero accedemos a la parte o a la pantalla de guardado. Luego vamos a darle clic en este botoncito o en esta carpetita que nos aparece con el nombre de examinar. Le damos clic en examinar y por defecto acá se va a guardar el documento en la carpeta documentos. Pero si yo no lo quiero guardar en documentos, si yo quiero seleccionar una ubicación diferente, vean que acá en el lado izquierdo tengo un panel de navegación.
Y entonces aquí yo puedo venir y seleccionar dónde lo quiero guardar. Por ejemplo, yo le voy a decir que lo voy a guardar en el escritorio. Selecciono escritorio. Acá en donde dice nombre de archivo, ya puedo cambiar yo el nombre del archivo. Ahí ya le pongo el nombre que yo le quiera poner. Por ejemplo, le voy a poner clase Saba. ¿Sí? Ahí ya le puse un nombre. Ahora aquí abajo dice tipo de documento. Por defecto, Microsoft Word guarda los documentos como documentos de Word. Pero yo puedo darle un clic a esta opción y me desplaza un menú donde yo puedo seleccionar otras formas de guardar. ¿Qué otras formas de guardado tengo que son muy comúnmente utilizadas? Una de ellas es documento de Word 97-2003. Ahí yo lo estoy guardando con compatibilidad para versiones anteriores. Actualmente yo estoy trabajando con la versión 2019, pero si yo lo abro en la versión 2016 no hay ningún problema, lo abre. En la versión 2013 también lo abre. Pero si yo lo trato de abrir en el Office 2010 o en el 2007, ahí sí probablemente ya no nos lo abra el documento. Entonces, para que sea compatible con cualquier otra versión, yo puedo seleccionar aquí la opción que dice documento de Word 97-2003. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a trabajar acá su documento, también las máquinas tienen instalado Office 2019, pero en su computadora ustedes tuvieran el Office 2007 o 2010, mi recomendación es que lo guarden en 97-2003, para que sea compatible con cualquier versión y lo logre habilitar. Ya que si no lo guardan en esta opción, cuando lo tratan de abrir, les dice que no se puede abrir ese archivo. ¿Sí? Muy bien. Luego de eso, pues también tenemos la opción de guardarlo como un PDF. ¿Sí? Si yo selecciono aquí la opción PDF, automáticamente lo va a guardar como un archivo de tipo PDF. ¿Sí? Sin hacer ningún otro cambio. Solo le doy aquí en tipo PDF y automáticamente lo guarda como ese tipo de archivo. De momento. Buenos días. Buenos días. En el primer nivel, ¿por qué se está cerrado? Ajá. Porque esto no solo para los tareas, pero como hoy no vienen los tareas.
Muy bien, entonces les decía de que cuando nosotros seleccionamos acá de que nuestro tipo de archivo sea PDF, pues automáticamente ya no lo guarda como un PDF. La cuestión es de que si yo lo guardo como un PDF, ese ya no lo voy a poder editar, ¿sí? Si más adelante yo necesito editarlo, necesitaría también el documento de Microsoft Word. Entonces el PDF va a ser como nuestro segundo archivo que vamos a generar. Es como que lo estuviéramos imprimiendo, pero ya no de forma física, sino que de forma digital, ¿sí? Entonces, ahorita pues por ser la primera vez que lo vamos a guardar, vamos a dejar como opción por defecto, documento de Word. Le ponemos el nombre y luego pues seleccionamos ya la ubicación, le damos clic en guardar y automáticamente ya queda guardado. ¿Cómo sé yo que mi documento quedó guardado? Pues puedo ir directamente al escritorio y visualizar si está ahí el icono del documento. O también en la parte superior, en la barra de título, ya me tiene que haber cambiado el nombre de documento 1 a el nombre que yo le coloque. En el caso mío me aparece como clases ABA, ¿sí? Muy bien, y entonces ahí ya tenemos el primer paso recomendado que sería guardar el documento. ¿Pero qué guardé? ¿Qué es lo que tiene ahorita el documento? Nada, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo ideal es que hagamos esto para que nuestro sistema pues automáticamente reconozca una ubicación específica para ese documento y más adelante si nos presenta algún problema en nuestra computadora pues no tengamos la pena de que se nos va a perder el archivo. Hola, chef. Pase adelante. ¿Quiénes son sus alumnos? Ahorita. En este salón. Ok. Muy bien. Entonces vamos a continuar por ahí. Regresamos a nuestra presentación. Componentes de la ventana. ¿Cuáles son los componentes de la ventana? Ahorita ya logramos identificar dos principales. En este caso hablamos de lo que era la barra de título, que es esta parte que tenemos por acá arriba, donde aparece el nombre del documento, y la barra de herramientas de acceso rápido, ¿sí? Bueno, pero antes de pasar a eso, veamos qué pasa ahora con el guardado. Ahorita yo ya guardé el documento. Antes de haberlo guardado, cuando yo presionaba control más G, automáticamente me llevaba a la opción donde yo podía almacenar el documento. Si yo presiono ahorita control más G, ¿qué es lo que pasa? Aparentemente, nada. Pasen adelante. Por ahí pueden sentarse. Enciendan esas computadoras. Aquí hay otra computadora marcada en verde. En esa, en las dos. ¿Ah? Ahí pueden encender. Muy bien, entonces, acá, por ejemplo, ahorita si presionamos control más G, no pasa nada, ¿sí? Aparentemente no pasa nada. Pero en realidad lo que está haciendo esta acción es almacenando los campos. O sea que a cada cierto tiempo lo recomendable es que ustedes le den control más G. O si yo presiono acá este botoncito de guardar, también hace como que no pasará nada. Si yo voy al menú de archivo y le doy nuevamente guardar, también no pasa nada. Pero en realidad lo que está haciendo es guardando los campos. Pero adicional a ello, aquí en el menú de archivo, vamos a encontrar una opción que dice guardar como. Esta opción, guardar como, si yo le doy un clic, ahorita me habilita la opción nuevamente para guardar el archivo. Entonces, ¿en qué momento voy a utilizar yo esta opción guardar como? La opción guardar como me sirve a mí para poder guardar una copia del archivo que yo estoy trabajando. Si, por ejemplo, yo vengo acá y le doy guardar como y voy otra vez a examinar, selecciono otra vez la ubicación y le doy en guardar, lo que yo hago es guardar una copia, ¿sí? Y de esta forma, entonces, yo ya tengo dos archivos. Sí, dígame.
Muy bien, y entonces esta opción de guardar como la vamos a utilizar únicamente cuando necesitamos crear una copia. Si yo vengo y cada vez que guardo le doy en guardar como, voy a tener varias copias del archivo. Esta la utilizamos cuando, por ejemplo, no queremos modificar el archivo original, sino que queremos dejar el original como estaba y venir y crear una copia adicional, ¿sí? Para eso nos sirve guardar. Ahora sí, sigamos entonces con las partes de la ventana. Barra de herramientas de acceso rápido, barra de título, botones de acción, minimizar, cambiar tamaño y cerrar, que ya sabemos que el de minimizar lo que hace es ocultar el programa en la barra de tareas. El botón de cambiar tamaño lo que nos permite es que nosotros podamos cambiarle tamaño a nuestra ventana y cuando la tenemos más pequeña la podemos maximizar para que abarque toda la pantalla y el botón de cerrar que nos sirve para salir. Abajo de eso vamos a encontrar el menú de archivo. Como ya lo vimos, dentro del menú de archivo vamos a tener opciones para poder configurar nuestro documento, como por ejemplo, las opciones de guardado, las opciones de información, crear un archivo nuevo, abrir alguno, imprimirlo, compartirlo, exportarlo, cerrar el archivo, visualizar las opciones de cuenta, que si ustedes se recuerdan, pues aquí era donde visualizábamos si estaba activado o no el producto, y algunos comentarios que podemos agregar, que lógicamente estos sería para la web, y en este caso la última opción que nos presenta es para que nosotros podamos abrir una ventana de configuración de las diferentes opciones que podemos modificar dentro de Microsoft, ¿sí? Eso sería el menú de archivo. A la par del menú de archivo vamos a tener lo que comúnmente nosotros conocemos como cinta de opciones, ¿sí? La cinta de opciones va a estar compuesta por algunos componentes que van a permitir realizar las diferentes configuraciones dentro del documento. La cinta de opciones principalmente se compone por fichas o pestañas. ¿Cuáles son esas fichas o pestañas? Ficha de inicio, insertar, diseño, formato, referencias, correspondencias, revisar y vista. Por cada una de las fichas o cada una de las pestañas, ustedes van a poder observar que cambia la forma de visualizar la cinta de opciones, ¿sí? Entonces, cada ficha nos ofrece diferente tipo de opciones. ¿Ya me lo envió? Ahora, ¿ustedes saben su correo institucional? Para poder hacer su evaluación tienen que saber su correo institucional. Ajá. Entonces, no sé si usted lo tiene o no de quién son. Ah, bueno, entonces díganle que le den su cuenta de correo institucional para poderla abrir. Si pudiera decirle a nivel, ¿cómo tiene los accesos de los... Igual acá, hablamos de nuestra cuenta de correo institucional. ¿No vamos a salir?
Ahí es donde dice username y escriba Inter, el participante. Ah, no, selecciones el que aprende. Ahora ahí donde dice continuo. No, a ver. Regresamos a la primera. Ahí. Seleccionemos Office 365 login. Abajo. Ah, es. Tiene donde dice. Ahí. Donde está el muñequito. Abajo. Ahora, su correo institucional no lo sabe usted tampoco. Entonces, averiguan para poderlo abrir acá. Su correo institucional tiene que ser su número de carnet, @intk.net. Ahora se contraseña. Pero sí, con eso necesitan porque si no, no pueden hacer la evaluación. Muy bien, vamos a continuar entonces y decíamos que la cinta de opciones pues está compuesta por diferentes fichas o pestañas. Ahora bien, cada ficha o pestaña va a estar compuesta por grupos de trabajo. Un grupo de trabajo pues va a ser aquel conjunto de botones, de comandos que nos permiten realizar diferentes acciones. Y en la parte de la cinta de opciones, en la parte inferior va a estar identificada por el nombre del grupo de trabajo. Por ejemplo, si vamos a la ficha de inicio, aquí tenemos el grupo portapapeles, el grupo fuente, el grupo párrafo, el grupo estilos y el grupo edición. ¿Cuántos grupos de trabajo tenemos entonces en la ficha de inicio? 1, 2, 3, 4 y 5 grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo pues va a tener la característica que va a tener un conjunto de comandos que nos permiten realizar acciones, en este caso pues similares o en conjunto del nombre que aparece abajo. Por ejemplo, si nos enfocamos en este grupo de trabajo llamado fuente, sabemos que todas las acciones o todos los comandos que van a estar en ese grupo de trabajo van a ser utilizados para modificar la fuente del documento. ¿Y qué es la fuente? El texto que vamos a estar trabajando, el tipo de la letra, el tamaño y los efectos que nosotros vamos a poder modificar. ¿Qué onda, Dios? Bien. Yo pienso que no venís, porque como no venís a saludar, dijera Eric. Sí, pues, vamos a una molestia. Hacemos un paro, ya que te las vas a llevar. Identificarlas, ponerles de qué son, digamos, cuál es de redes y cuál es la de RIP. Y revisar si funciona. Bueno. Ándale. ¿Y dónde los fuiste a sacar? ¿Ah? No, si solo fui contando para que me las arreglara, dijiste vos. ¿Me contás? Buena onda. Órale. Muy bien, y entonces acá, pues para cada uno de los grupos de trabajo, pues vamos a tener un conjunto de comandos. Por ejemplo, para el grupo párrafo, ya sabemos que todos esos comandos del grupo párrafo nos van a servir para modificar el párrafo de un documento. Así sucesivamente, si cambiamos de ficha, por ejemplo, nos vamos a la ficha de diseño. ¿Cuántos grupos de trabajo hay en la ficha de diseño? A ver, Josué, ¿cuántos grupos de trabajo tenemos en la ficha de diseño? ¿Cuántos? ¿Cuántos grupos de trabajo hay en la ficha de diseño? Únicamente 2. Formato del documento y fondo de la página. ¿Sí? Si nos vamos a la ficha de insertar, ¿cuántos grupos de trabajo tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 grupos de trabajo. También podemos identificar los grupos de trabajo porque vean, están separados por líneas verticales. ¿Sí? Y entonces esa va a ser la forma en la que va a estar distribuida la cinta de opciones. Fichas, grupos de trabajo y comandos. ¿Sí? Muy bien, vamos más abajo. Abajo de la cinta de opciones vamos a tener, si está habilitada, vamos a visualizar
La regla. ¿Sí? Las reglas nos van a servir para poder identificar dónde inicia la página y hasta dónde llega el margen. ¿Sí? Desde el margen va a ser la parte donde yo voy a iniciar a escribir. ¿Sí? No inicio desde el principio de la página, ¿verdad? Sino que hay un margen que me delimita dónde yo empiezo a escribir. ¿Sí? Entonces puede que tengamos reglas horizontales y reglas verticales. Alguien por ahí puede pensar, pero a mí no me aparece. Si no les aparece, podemos ir a la ficha vista y aquí vamos a tener un grupo llamado mostrar y ahí podemos activar la regla. Si no les aparece es porque este cuadrito de regla está deshabilitado. Para habilitarlo simplemente le damos un clic y ya nos aparece la regla. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. En la parte de abajo encontramos la barra de estados. ¿Por qué le llamamos barra de estados a esta parte de acá abajo? Le llamamos barra de estados porque en este caso esa barra nos va a mostrar cuántas páginas tiene nuestro documento, cuántas palabras hay dentro de todo el documento. Ahora, si seleccionamos alguna parte específica, también nos puede mostrar las palabras que tenemos seleccionadas. Nos muestra también el idioma de autocorrección. Microsoft Word nos ofrece autocorrección. Quiere decir que cuando yo esté redactando algo dentro de mi documento, automáticamente me va a permitir verificar si está bien escrito o no. Pero para ello yo tengo que tener habilitado el idioma de autocorrección de forma correcta. Por ejemplo, yo estoy escribiendo en español. Vamos a escribir por acá, Intecap me capacita. ¿Sí? Ahí estoy escribiendo en español. Pero si yo vengo y por algún error yo había venido acá y estuviera activado en lugar de español el idioma inglés, automáticamente esto nos lo reconocería como un error. Vamos a seleccionar aquí inglés. Y vamos a ver si nos reconoce ahí el error. Eso pues nos lo reconocería como un error porque dentro del diccionario de inglés no existen estas palabras. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que verificar que el idioma que estamos colocando acá sea un idioma correcto. Vean ahí, ya me mostró cuáles son los errores. El me sí me lo dejó bien porque dentro de inglés sí tenemos mi, ¿verdad? Entonces eso está correcto, pero capacita no está correcto porque dentro del idioma inglés no existe esa palabra. Entonces cuando vayamos a redactar nuestro documento, verifiquemos que el idioma de autocorrección sea el que nosotros necesitamos. En este caso, español Guatemala. ¿Sí? En la parte de autocorrección, nosotros vamos a visualizar dos tipos de errores que nos puede detectar Microsoft Excel. Uno de ellos nos lo subraya en color rojo. Ese error que nos está identificando en color rojo, Microsoft Word, nosotros lo vamos a conocer como un error ortográfico. ¿Qué es un error ortográfico? A ver, ¿alguien sabe qué es un error ortográfico? Exactamente. Cuando una palabra está mal escrita. Por ejemplo, llevaba tilde y yo no le puse tilde. Se escribía con C y yo lo puse con S. Esa es una palabra mal escrita. Y entonces esa parte, pues Microsoft Word la reconoce como un error ortográfico. Luego también puede ser que nos reconozca un error gramatical. ¿Qué es un error gramatical? Si un error ortográfico es que yo escribí mal, un error gramatical, ¿qué sería? A ver, ¿alguien sabe qué es un error gramatical? Un error gramatical es cuando, por ejemplo, yo utilizo... bueno, aquí me lo está reconociendo en inglés. Solo voy a cambiar el idioma de autocorrección. Me lo marca en color azul. ¿Sí? ¿Qué fue lo que yo hice mal ahí? Un error gramatical quiere decir que no es que yo esté escribiendo malas palabras, porque las palabras ahí están bien escritas, pero estoy utilizando mal una frase. ¿Sí? No tiene sentido la frase que yo estoy escribiendo.
Entonces, Microsoft Word tiene la capacidad de identificar errores ortográficos y errores gramaticales. Los errores gramaticales se dan cuando una frase no tiene un sentido correcto. Yo estoy mezclando singular con plural, ¿verdad? Entonces, esa es una mala escritura. Entonces, los errores ortográficos, Word nos los marca en color rojo y los errores gramaticales nos los marca en color azul. ¿Cómo hago para corregir cada uno de estos errores? Para corregirlo, simplemente le voy a dar un clic derecho donde me esté marcando el error y automáticamente me da las posibles alternativas de lo que yo traté de escribir. Entonces, por ejemplo, yo acá, yo quise escribir el carro azul, entonces ahora sí, lo selecciono. Ahora, en el caso de esta de Intecap, que yo sé que está bien escrita, pero como no es una palabra que aparezca en un diccionario por ser una abreviatura, yo puedo venir acá y seleccionar la opción que me aparece como ignorar u omitir. También la puedo agregar al diccionario. Yo sé que está bien escrita, pero no pertenecía al diccionario en general. Yo la voy a agregar. Y entonces cada vez que yo la escriba dentro de mi documento o en cualquier otro documento dentro de mi computadora, ya no me la va a marcar como un error. Ahora en otra computadora sí, porque el diccionario de otra computadora va a ser diferente. Pero en la mía ya no. ¿Sí? Y de esta forma entonces nosotros podemos corregir esos errores y para eso es que nos sirve esta opción de el idioma, para el idioma de autocorrección. Y eso lo encontramos en la barra de estados. Continuamos. Al final de la barra de estados vamos a encontrar las diferentes vistas del documento. Por defecto, o la vista que nosotros vamos a estar trabajando es la vista diseño de impresión. ¿Sí? Esa es la vista que yo voy a estar trabajando. Pero también tengo la vista de modo de lectura. ¿Qué sucedió con el modo de lectura? Automáticamente lo que hace Microsoft Word nos oculta todas las herramientas, porque lo que yo voy a hacer ahorita es leer el documento. Y entonces, aparte de que oculta todas las herramientas, hace un poco más grande el texto, para que yo lo pueda leer y me muestra pues todo lo que está dentro de ese documento. Por eso se le llama vista de lectura o de modo de lectura. Para regresar al modo de diseño de impresión, pues simplemente selecciono acá otra vez diseño de impresión y ya me regresa al diseño de impresión. La tercera vista que nos aparece por acá es la de diseño web. En este caso, pues nos amplía los rangos de la página. Aquí ya no nos marca dónde inicia y dónde termina una página, porque nos lo deja como una página web. Que en este caso, pues no tendría inicio ni tendría final. Entonces, para regresar nuevamente, regreso al diseño de impresión y ya tengo mi documento para poderlo trabajar. Siempre nosotros vamos a trabajar en diseño de impresión. ¿Por qué? Porque va a ser la vista que vamos a utilizar para poder verificar cómo va a quedar nuestro documento a la hora de imprimir. Entonces, por eso utilizamos la diseño de impresión. Al final, lo que tenemos es el zoom. ¿El zoom para qué nos sirve? Para acercar y alejar la vista. Es como que nos acercáramos la hoja o la alejáramos. Entre más lejos la tenemos, se ve más pequeño. Entre más cerca la tengamos de nuestros ojos, se va a ver más grande. Es exactamente lo mismo dentro del zoom. Si yo vengo y acerco el zoom, yo voy a ver las letras más grandes. Pero no quiere decir que cuando yo imprima se va a imprimir más grande. ¿Por qué? Porque aquí yo solo estoy acercando mi documento. Las letras siguen del tamaño que yo le establecí. Si yo lo alejo, voy a ver las letras muchísimo más pequeñas. Pero no quiere decir que cuando yo imprima se vaya a imprimir así de chiquito. No, va a seguir siendo el tamaño que yo le definí. Entonces, para tener un tamaño real, un tamaño de cómo se va a ver a la hora de imprimir, yo me voy a asegurar de que acá en el zoom esté en un 100%. El 100% pues nos muestra lo más cercano a la realidad. Probablemente que aquí yo lo veo un poco más grande y a la hora de imprimir se va a hacer un poco más pequeño, hay alguna probabilidad de eso, pero es lo más cercano que tenemos a la realidad. Entonces nuestro zoom, cuando nosotros vayamos a trabajar con nuestro documento, asegurémonos que esté en el 100%. ¿Sí? Y esas serían entonces las partes de nuestro documento de Microsoft Word o de la ventana. ¿Lograron más bien? No, porque no de la contraseña. Entonces ahora mándenle eso a los correos de ellos. ¿Así no nada? Vamos a ver. Es que 2011, 016, 19.
Solo que aquí como este correo no lo había utilizado usted antes, entonces aquí lo que nos pide es que abriendo la contraseña, ser repostero. No, panadero. 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 Panadero 2021 va a ser ahora su contraseña, confirma eso ya. Panadero 2021. ¿Le pasa la cuenta esa? Porque este correo le sirve de... Ah, es la de suya. Entonces, mándeselo usted. Pues ahorita ya quedó. Solo esperamos a que nos mande ahí por uno. Para poder abrir. 2011 guión 01 6289 6289 arroba implicar.edu.com. Entonces aquí ya le va a aparecer, ya se lo abre. Le da clic en el link. Ah, cuando entre ya. Ajá. Ahorita solo que se lo envíe. Muy bien, y entonces ahora sí, continuamos por acá. Veamos nuestra presentación. Luego de los componentes de la ventana, que fueron los que ya mencionamos, aquí nos aparece lo que es la ficha de inicio. Vamos a empezar a trabajar con la ficha de inicio. Dice, en el menú de inicio, Microsoft Word se encuentra en la primera viñeta y está compuesto por distintos elementos o distintos grupos de trabajo. Tenemos como número 1 el portapapeles. ¿Qué es lo que hace el portapapeles? Dice, este cuenta con la opción de pegar, cortar, copiar y copiar formato. Fuente. En el grupo fuente es el elemento de fuente, podemos cambiar el estilo de la letra, le podemos cambiar el tipo, el color, el tamaño y otros aspectos. Y luego tenemos lo que es párrafo. Nos sirve para cambiar la forma en la que están ordenados nuestros párrafos. El grupo estilos, para guardar los diferentes estilos que vamos a utilizar. Y el grupo edición, que como su nombre lo indica, sirve para editar específicamente el archivo. Eso es dentro de la ficha de inicio. Y ahí termina esta pequeña presentación o este pequeño archivo que ya está compartido ahí dentro de la plataforma para que ustedes lo puedan visualizar. Bueno, de ahí nos habla aquí de la introducción a la ventana de Microsoft Word. Si nosotros lo abrimos, pues lo que se presenta es un video de donde yo explico lo que les acabo de mostrar en este momento, ¿no? Entonces no es necesario que lo volvamos a ver. Ahora, si ustedes lo quieren ver más adelante, pues ahí está disponible para que puedan acceder. Ahora sí, ingresamos a la semana actual, semana del 17 al 23 de mayo. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Ahí nos aparecen algunos tutoriales de los contenidos que vamos a trabajar el día de hoy. Dice que para hoy vamos a aprender a editar documentos utilizando el portapapeles y el grupo fuente. Vamos a ver también para qué utilizar o cómo utilizar el grupo párrafo. También nos aparece ahí el grupo estilos. Tenemos el grupo edición y con eso pues concluiríamos la ficha de inicio. Luego de eso pues también nos habla acerca de la ficha insertar. Cómo insertar páginas, cómo insertar tablas y cómo insertar ilustración. Por último, ahí en la plataforma lo que les aparece es la actividad. La actividad que ya habíamos visto en la dosificación que tienen que realizar. ¿Sí? Entonces, para poder realizar esta actividad, pues lógicamente tienen que visualizar cada uno de estos videos donde se comparte pues los procedimientos específicos de lo que vamos a trabajar. Pero en este momento, pues así de forma rápida les voy a explicar yo cómo aplicar estos procedimientos. Muy bien, entonces vamos a nuestro documento de Word
por favor, todos tengamos ya Microsoft Word abierto y nos vamos a enfocar en la ficha de inicio. La mayoría pues han utilizado Microsoft Word y lo han utilizado para diferentes tipos de fines, que crear una carta, que crear un trabajo, un informe, para diferentes fines. Pero dentro del documento ustedes han utilizado la opción de cortar, copiar y pegar. Cada una de estas acciones pues nos van a tener un fin específico. Por ejemplo, voy a venir acá y me voy a ir al navegador y voy a empezar a elaborar mi documento. Mi documento va a hablar acerca de computación. Y entonces voy a buscar yo acá, ¿qué es computación? Es computación. Muy bien, vamos a abrir alguna de las páginas que nos aparecen por acá, que no solo nos muestren la definición. Vamos a abrir esta de acá. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Yo solo estaba buscando la definición de qué es computación. Y entonces aquí ya tenemos algunas definiciones. Lo que comúnmente nosotros hacemos es venir a copiar y a pegar. Entonces, por ejemplo, para copiar ya vimos que nosotros podemos seleccionar el texto, luego desde nuestro teclado, Control C, y ya lo hemos copiado, nos vamos a nuestro documento, le damos Control V y automáticamente ya está copiado. ¿Sí? Pero aquí automáticamente recibe el formato de donde yo lo estoy obteniendo. O sea que así como aparecía acá, que esto estaba en negrita, el tipo de letra, todo lo copia exactamente igual. Pero dentro del grupo portapapeles, yo tengo la opción para cambiar esa forma de pegar. Aquí, si se dan cuenta, al final me abrió una opción después de que pegué, donde me dice que yo presione control. Si yo presiono control, automáticamente me muestra las formas en las que yo puedo pegar ese texto. Por defecto está mantener el formato de origen. Yo puedo venir acá y seleccionar la opción combinar formato. O la opción que elimine el formato del texto y que me conserve solo el texto. Si yo quiero conservar solo el texto, le doy clic acá y ya me deja solo el texto sin formato. O sea, no con el tipo de letra, no con el color. Si tuviera fondo, le elimina el fondo porque yo le estoy diciendo que mantenga solo el texto. ¿Sí? Entonces, de esta forma, pues yo puedo ir dándole más adelante el formato a este texto. Puedo venir nuevamente acá, voy a buscar más información, me voy a ir a esta parte de acá abajo y voy a copiar esto. Dice, lo primero que tenemos que saber, bueno, lo copio, le doy control más C y lo voy a pegar acá. Control V. Nuevamente voy a control para decirle que quiero mantener solo el texto. Aló. Buen día, chef. Bienvenido. ¿Usted qué tal? Me imagino. Muy bien, y entonces vean ahí nosotros ya copiamos dos párrafos. Pero ¿qué pasa si en algún momento yo quisiera volver a utilizar este texto que tengo acá? ¿Qué es lo que comúnmente nosotros hacemos? Nos vamos al navegador nuevamente, regresamos a donde estaba ese párrafo y lo volvemos a copiar, ¿sí? Para volverlo a utilizar dentro de nuestro documento. Esto no es necesario. Vamos a ver que acá dentro del documento de Microsoft Word, en el grupo portapapeles, aquí hasta abajo donde está el nombre, yo tengo una opción que me dice portapapeles. ¿Sí? Es una flechita. Si yo le doy un clic, automáticamente voy a abrir el portapapeles. Y cuando yo copio algo, automáticamente se va a ir guardando acá. Por ejemplo, voy a regresar acá,
voy a copiar otra vez este párrafo que está por acá. Copio esto de acá. Luego voy a revisar más adelante. Este otro párrafo también me parece importante. Lo voy a seleccionar y lo voy a copiar también. Voy más abajo. Vean que yo no estoy pegando, solo estoy copiando. Voy más abajo. ¿Para qué sirve la computación? Bueno, esto también me interesa. Entonces lo copio nuevamente. Control C. Y si voy al documento de Word, me voy a dar cuenta de que aquí en el portapapeles ya se almacenó todo lo que yo copié. Y ahora entonces yo voy a decidir cómo lo voy a utilizar dentro de mi documento. Bueno, aquí yo necesito este párrafo de acá, pero no lo quiero con este formato. Vengo acá y le digo que solo el texto. Vamos más adelante. ¿Qué más me va a servir? Esto también es importante. Lo voy a colocar por acá. Solo el texto. Y entonces ahí yo ya estoy haciendo uso del portapapeles. ¿Cuántas veces voy a utilizar yo estos textos? Las veces que yo necesite. Y entonces yo ya no tengo que estar yendo al navegador a buscar información y luego pegándola acá, sino que puedo seleccionar toda la información desde el navegador, copiando por fragmentos y más adelante ya dentro de nuestro documento, irla pegando. ¿Sí? Y ese es entonces el uso que le damos al portapapeles. Ahora bien, aquí en el portapapeles nosotros podemos definir qué es lo que queremos hacer. Podemos darle clic aquí en pegar todo y automáticamente nos pega todo lo que habíamos copiado. O podemos borrar toda la información del portapapeles y automáticamente queda el portapapeles en blanco. Es por eso que a veces cuando nosotros cerramos Microsoft Word nos pregunta si queremos guardar lo que quedó en el portapapeles. Porque aunque no lo tengamos abierto, a veces empieza a guardar todo lo que nosotros hemos copiado. ¿Sí? Muy bien. Aquí nos aparece otra opción de copiar formato, pero para ello, pues en primer lugar, vamos a ponerle acá un título y le vamos a poner como título computación. Muy bien. Luego nos vamos a ir, voy a cerrar ahorita el grupo portapapeles porque ya vimos para qué nos servía. Nos vamos a ir al grupo fuente y en el grupo fuente nosotros lo que vamos a tener son las diferentes formas de modificar el texto. Por ejemplo, para modificar el texto yo tengo que seleccionar el texto. Vengo acá y selecciono el tipo de letra que le quiero colocar. A esta yo le voy a poner esta trebuchet. El tamaño que va a tener la letra, yo la voy a poner de tamaño 18. Y vean que ya se hizo un poco más grande. Luego también le puedo asignar algunos efectos, como por ejemplo cursiva, que va a estar como acostada. Le puedo cambiar el color aquí en el color del texto y le voy a poner un color verde. ¿Sí? Y entonces vean ahí, voy a cambiar el formato de este texto. También tengo una opción de tipografía, que por ejemplo la tipografía pues me va a ayudar a que se vea en esa forma que yo estoy seleccionando. Aquí se le puso una sombra o un reflejo en la parte de abajo. ¿Sí? Pero sigue siendo texto normal. Ahora, por ejemplo, ¿para qué me sirve esta opción de copiar formato? Copiar formato me sirve cuando, por ejemplo, yo ya establecí el formato de este texto, yo lo quiero copiar y se lo voy a pegar a una palabra de las que están por acá. Por ejemplo, expresión alfanumérica. La selecciono y automáticamente le copio el formato. ¿Sí? O sea, copiar formato no copia el texto, sino que únicamente el formato. El tipo de letra, el tamaño, los colores, todo lo que yo modifiqué, lo podemos ir copiando a diferentes partes del documento. Y para eso utilizamos entonces copiar formato. Muy bien. Ahora vamos a continuar por acá y tenemos también la parte de el párrafo. Ya vimos entonces portapapeles, fuente y párrafo. Pero antes de pasar al párrafo, veamos que por acá también fuente va a tener un botoncito en la parte inferior derecha que nos aparece fuente y que dice que se habilita presionando control más C. Si le doy un clic, automáticamente me abre un cuadro de diálogo. Y en este cuadro de diálogo yo voy a tener las mismas opciones que están acá, pero adicional a ellas, otras que no aparecen. Como por ejemplo, ¿cuál de ellas no aparece por acá? El doble tachado. ¿Sí? Para ello, de igual forma, voy a seleccionar algún texto. Por ejemplo, voy a seleccionar esta última línea de acá. Voy a ir aquí a fuente y voy a seleccionar la opción que dice doble tachado. Y entonces le agrega doble línea. Aquí nos da una vista previa. Si le doy clic en aceptar, ya nos aparece con un doble.
Era algo que no aparecía en estos botoncitos que mirábamos por acá. Ahora también, ¿qué más puedo hacer? Aquí tengo otra opción de avanzado. Si yo le doy clic en avanzado, ya me aparece el espacio entre caracteres. Ahorita está en normal. Yo puedo cambiar este espaciado a expandido, por ejemplo, y le voy a decir en cuánto. Y lo que va a hacer es que va a ir separando las letras, ¿verdad? Le vamos a dar aquí en 2 puntos. Le damos clic en aceptar y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que separó las letras. Entonces son opciones que nosotros tenemos para poder configurar de la fuente, pero son opciones avanzadas. ¿Sí? No tenga pena. Otra vez voy a venir. ¿Qué? No pueden ingresar. Ah, bueno, ahí denle en el siguiente. Y aquí le damos en cancelar. Y le damos en no. Ahora seleccionamos esto. Y abramos. Ahí nos va a pedir otra vez. Digamos, este mensaje que tira acá es porque pide que ustedes coloquen o un número o un correo, pero eso lleva tiempo. Entonces, para ahorrarnos el trabajo, le damos solo el siguiente. Y ahorita le damos en cancelar para indicarle que no le queremos hacer ahora. Ahí es para que se mantenga abierta su cuenta. Ahora sí, aquí está. ¿Pueden clicar? Ahora bajemos el link. Y le damos en cancelar. Y ahí está. Ujú. Ajá. Solo bajemos aquí un poquito. Cerramos esta ventanita de color naranja. Ahí es. Y del otro lado. Hasta el enlace de color azul. Eso. Y ahí le metí. Eso. Continuamos borrando. Eso. Ya estamos. No tengo que. Muy bien, entonces ahora sí, pasamos al siguiente grupo de trabajo y es el grupo de trabajo párrafo. Algo muy importante es que en Microsoft Word nosotros vamos a trabajar con párrafos. Todo lo que va a tener Microsoft Word son párrafos. Pero ahora, ¿cómo yo identifico un párrafo o qué es un párrafo dentro de Microsoft Word? En Microsoft Word, un párrafo pues va a ser un conjunto de líneas que van a estar agrupadas entre sí y que van a formar un concepto como tal. Cuando hablo de conjunto de líneas, podría ser que un párrafo contenga una sola línea. No es obligatorio que el párrafo pues tenga un montón de líneas. Puede ser una sola línea, pueden ser 2, 3, 4 o el número de líneas que nosotros necesitemos. ¿Cómo le indicamos a Microsoft Word dónde inicia y dónde termina un párrafo? A Microsoft Word nosotros le indicamos dónde inicia y dónde termina un párrafo cuando empezamos a escribir. Cuando empezamos a escribir, automáticamente ahí inicia el párrafo. ¿Dónde le indicamos que termina el párrafo? Cuando nosotros le damos un enter. ¿Sí? Entonces, si nosotros escribimos de corrido, lo que hace Microsoft Word es que viene y empieza a redactar el texto, donde encuentra el margen, automáticamente baja. ¿Sí? No es necesario que yo le dé un enter. Para los que recibieron mecanografía, pues se recuerdan que cuando nosotros escribíamos en nuestra máquina de escribir, nosotros escribíamos la primera línea y de ahí teníamos que regresar el carro para poder pasar a la siguiente línea. En Word ya no es necesario. Aquí simplemente ustedes empiezan a redactar y todo lo que va a llevar un párrafo, ustedes lo escriben de corrido y automáticamente Microsoft Word va a ir delimitando dónde inicia y dónde termina el margen.
y va a ir creando el número de líneas que nosotros necesitemos. Ahora bien, cuando nosotros llegamos al final de nuestro párrafo, para indicarle a Microsoft Word que hasta aquí llegó el párrafo, yo le voy a dar un Enter. Al darle un Enter, yo ya estoy haciendo un cambio de párrafo. Y entonces, por cada Enter que yo le dé a mi documento de texto, va a ser un párrafo diferente. ¿Estamos? Aquí nosotros podemos identificar los párrafos porque los párrafos tienen un espacio más grande, ¿sí? O hay un espacio entre cada uno de los párrafos. Cuando vemos que las líneas son continuas, pues tenemos en cuenta que son líneas del mismo párrafo. Pero si hay un espacio más grande, ahí hay un cambio de párrafo, ¿sí? Ahora, si no lográramos distinguir dónde inicia y dónde termina un párrafo, aquí en el grupo párrafo hay un botoncito que parece una P invertida, ¿sí? Si yo le doy un clic, bueno, me aparece ahí con el nombre de mostrar todo. Si yo le doy un clic, automáticamente muestra todos los caracteres especiales. Dentro de los caracteres especiales muestra la finalización de un párrafo. ¿Y cuál es la finalización de un párrafo? Donde nos aparece este símbolo. Por ejemplo, acá, aquí nos aparece, pero en un color diferente, ¿verdad? Y por el tipo de letra se ve diferente, pero es ese. Y ahí nos indica que aquí terminó el primer párrafo. O sea que el primer párrafo es solo este título que tenemos. El segundo párrafo termina hasta acá. Tercer párrafo termina hasta acá. Cuarto párrafo lo tenemos acá. El quinto párrafo es este. Y el sexto párrafo inicia por acá. ¿Sí? También nos muestra los espacios los pone como puntitos. Ahora, para deshabilitarlo, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente le doy un clic y ya se deshabilita. ¿Sí? Y entonces ese botoncito me indica dónde inicia y dónde termina un párrafo. Cuando yo estaba modificando la fuente, era necesario que yo viniera y seleccionara el tipo de, la cantidad de letras que yo iba a modificar. Para el párrafo ya no es necesario. Simplemente con que yo me posicione en una línea del párrafo, ya Microsoft Word va a modificar el párrafo en total. Ahora, si yo quiero modificar más de un párrafo, ahí sí es necesario que yo lo seleccione, ¿sí? Mientras sea solo un párrafo, pues con que me posicione en alguna de las líneas del párrafo, automáticamente configura o modifica ese párrafo. Entonces veamos acá, nos vamos a posicionar en una línea del primer párrafo y acá lo primero que yo puedo configurar, por ejemplo, es la alineación. En este, que es el segundo párrafo, yo le voy a decir que quiero una alineación justificada. ¿Cuál es la alineación justificada? Que deja alineada la parte o el margen izquierdo y también deja alineado el margen derecho. Si no, también puedo seleccionar la alineación a la izquierda, quiere decir que solo la izquierda va a alinear, o puedo seleccionar la alineación a la derecha, que solo la derecha va a alinear, o también tengo la opción de centrar el texto. Para este primer párrafo yo lo voy a dejar justificado. El primer párrafo, que era el título, yo lo voy a centrar. Le doy clic en la alineación centrada y automáticamente centra el texto. Muy bien. Y eso entonces sería alineación. Luego viene acá también y tenemos el siguiente botón, que es el espaciado y el interlineado. ¿Qué es el espaciado y qué es el interlineado? Espaciado es el espacio que hay entre párrafos. Interlineado es el espacio que hay entre líneas de un mismo párrafo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic acá, lo primero que me muestra es el interlineado. ¿Qué tamaño o qué espacio va a haber entre cada línea? Seleccionemos nuevamente el segundo párrafo, nos posicionamos en el segundo párrafo, voy a darle un clic al espaciado e interlineado y voy a cambiar acá el tamaño. Le voy a decir que lo ponga en 2.0. ¿Qué fue lo que sucedió? Automáticamente amplió el espacio entre las líneas, pero solo de este párrafo. Todos los demás párrafos siguen igual, ¿sí? Ahora bien, vámonos al cuarto párrafo. Ahora tenemos acá el espaciado. El espaciado es el que nos aparece abajo. Dice agregar espacio antes del párrafo y quitar espacio después del párrafo. Si yo quito espacio después del párrafo, entonces vean que aquí automáticamente se unieron estos dos párrafos. ¿Por qué? Porque le eliminé el espacio que existía entre los párrafos. Para volvérselo a colocar, pues selecciono nuevamente el párrafo y le doy aquí en donde dice agregar espacio después del párrafo y entonces ahora ya se ve el espacio que había entre los párrafos. Entonces, dependiendo de la configuración que yo necesito aplicar,
pues desde ahí lo voy a seleccionar. ¿Sí? Muy bien. Y eso entonces sería espaciado e interlineado. ¿Estamos claros con eso? ¿Qué es el espaciado y qué es el interlineado? Espaciado, espacio entre párrafos. Interlineado, espacio entre líneas de un mismo párrafo. Vámonos al primer párrafo. Aquí en el primer párrafo lo que vamos a tener pues va a ser también la parte del sombreado y los bordes. ¿Qué es el sombreado? Es como el fondo que va a tener de color nuestro párrafo. Seleccionamos aquí sombreado y seleccionamos algún color. Por ejemplo, voy a seleccionar este y automáticamente se lo pone como fondo al párrafo. Solo al párrafo en el que yo estoy trabajando. Y ese es sombreado. Ahí puede ser el color que ustedes deseen. A la par tenemos lo que es la parte de los bordes. Yo puedo venir acá y seleccionar bordes. Le digo que me marque todos los bordes y ya le puso borde a mi párrafo. Pero este borde es un borde normal. Yo puedo venir acá y en donde dice bordes, puedo ir a la opción que está hasta acá abajo donde dice bordes y sombreado. Le doy un clic, me habilita una nueva ventana y acá, por ejemplo, yo voy a seleccionar este borde en donde dice valor, selecciono el que dice sombra. Aquí en el ancho, yo puedo cambiar el estilo del borde. Por ejemplo, le vamos a poner este de acá y en el ancho le vamos a poner de 3 puntos. Podemos cambiar el color también. Por ejemplo, le voy a poner un color azul. Y luego le voy a dar un clic en aceptar. Y entonces vean ahora cómo quedó nuestro párrafo. Con un borde diferente, un borde con sombra. ¿Sí? Y entonces eso sería bordes y sombra. Si se dan cuenta, también acá nos aparece un botoncito donde dice configuración del párrafo. Si yo le doy un clic, me va a mostrar algunas opciones adicionales a las que aparecían por defecto en el párrafo. Aquí lo primero que tenemos es, por ejemplo, la sangría izquierda y derecha. Yo le voy a agregar sangría izquierda y le voy a decir que la sangría izquierda va a estar en 2 centímetros. Y la sangría derecha, pues también la vamos a poner en 2 centímetros. Solo a este párrafo. Y vean que aquí nos está mostrando una vista previa de cómo se ve. Luego de eso, pues también puedo aplicarle un tipo de sangría especial. Le voy a decir que me aplique la sangría francesa. Y aquí ya me muestra qué es la sangría francesa. Más abajo tengo lo del espaciado y lo del interlineado, pero eso sí lo queremos configurar. Y si no, simplemente le voy a dar clic en aceptar. Y automáticamente ya cambió el aspecto de mi párrafo. Solo el párrafo que yo estaba modificando. ¿Qué es la sangría francesa? La sangría francesa pues es lo contrario a la sangría de primera línea. La sangría de primera línea es aquella que le aplica sangría solo a la primera línea. Mientras que la sangría francesa solo a la primera línea no le aplica sangría y a todas las demás sí les pone sangría. La sangría francesa a veces nos la solicitan en las bibliografías según la norma AOPA. Entonces desde ahí la podemos configurar. Y eso entonces sería configuración del párrafo. ¿Estamos? Bueno, vámonos al final de la hoja y ahora vamos a ver los tipos de listas. Tipos de listas. Vamos a ponerle aquí una tipografía, la vamos a centrar, vamos a cambiar el tipo de letra y la vamos a hacer un poquito más. Tipos de listas. Hablando de párrafos, nosotros podemos venir y configurar dentro del párrafo diferentes tipos de listas. Ya dijimos que por cada enter pues va a ser un párrafo diferente. Entonces una lista va a contener varios párrafos. En las listas nosotros tenemos 3 tipos de listas en Microsoft Word. Tenemos las listas ordenadas, listas no ordenadas y las listas multinivel. ¿Sí? ¿Qué es una lista no ordenada? La lista no ordenada es aquella que no importa en qué posición pongamos cada elemento, no va a alterar lo que nosotros estamos tratando de indicar dentro de nuestro documento. Y para las listas no ordenadas, Microsoft Word nos ofrece lo que son las viñetas. ¿Sí? ¿Cómo activo las viñetas? Pues simplemente vengo a este botoncito, le doy un clic y ya me coloca ahí una viñeta. Y entonces yo empiezo a enlistar o a crear mi lista, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacer una lista de componentes de la computadora. Díganme componentes de la computadora. A ver, ¿qué componentes tiene la computadora?
Teclado, muy bien. Le doy Enter y automáticamente ya le asigna otra viñeta. ¿Por qué? Porque es una lista, ¿verdad? Teclado, mouse, monitor, impresora, bocinas, ¿sí? Y entonces ahí yo puedo ir creando mi lista. Esta lista yo la voy a identificar como una lista no ordenada, porque no importa en qué posición ponga yo cada elemento, no va a alterar su contenido, ¿sí? Ahora, por ejemplo, sí la puedo ordenar, porque yo quiero decirle que esta lista esté de A a la Z. ¿Cómo voy a hacer para ordenarla? Simplemente selecciono mi lista. Aquí me va a aparecer un botoncito en el grupo párrafo que dice ordenar. Le doy un clic y me pregunta cómo quiero ordenarlo. ¿Por párrafos? Claro que sí, porque cada línea o cada elemento es un párrafo. Y va a ser texto. Aquí yo puedo definir si va a ser de forma ascendente o de forma descendente. Yo la voy a dejar de forma ascendente. Le doy clic en aceptar y automáticamente ya la ordeno, ¿sí? Por ejemplo, ya empezó con bocinas, impresora, monitor, mouse y finalizó con teclado, según un orden alfabético, ¿sí? Y esa es una lista no ordenada. ¿Por qué? Porque no importa el orden de los elementos. Ahora bien, si yo vengo acá a la lista y le doy Enter, me pide que yo agregue otro elemento. Pero yo ya no tengo más elementos por agregar. Yo ya agregué todos los elementos de mi lista. ¿Cómo hago para salir de la lista? Para salir de la lista simplemente le doy otro Enter y ya estoy fuera de la lista, ¿sí? Y esa entonces sería una lista no ordenada. Cuando yo estoy trabajando con viñetas, bueno, yo tengo estas viñetas. Le voy a dar un clic a una viñeta y vean que automáticamente seleccionaron todas las demás. Esta viñeta no me gusta, ¿sí? No me gusta ese punto que tengo ahí. Entonces yo puedo venir acá, en el botoncito viñetas, hay una flechita hacia abajo. Si yo le doy un clic, me muestra todas las viñetas que están disponibles. Entonces yo no quiero ese puntito, sino que yo quiero este chequecito. Le doy un clic y automáticamente ya cambió la viñeta. Pero esas son viñetas que ya están por defecto. Yo puedo venir y crear viñetas personalizadas. Para personalizar una viñeta, le voy a dar clic en este botoncito y voy a ir hasta la última opción que dice definir nueva viñeta. Le doy un clic en definir nueva viñeta y tengo dos opciones para ingresar las viñetas. Tengo símbolos y tengo imágenes. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el que dice símbolos en primer lugar. Le doy símbolos y lo que hace es abrirnos todas las fuentes o todos los tipos de letras. Acá yo puedo seleccionar algún tipo de letra que yo quiera definir. Para tener mayor parte de símbolos, yo les aconsejo que busquen dentro de las fuentes una que dice Windings, ¿sí? Aquí está bien. Si les apareciera hasta arriba, váyanse hasta la parte de abajo donde está la letra W y ahí nos aparece la fuente Windings. Y en Windings pues nos muestra un montón de símbolos, ¿verdad? Entonces seleccionamos el que a nosotros más nos guste. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta banderita que está por acá y luego le damos un clic en aceptar. Ya nos muestra la vista previa de cómo se vería la viñeta. Por último le damos clic nuevamente en aceptar y esa banderita es la que colocó como viñeta, ¿sí? Eso ahorita lo hicimos con símbolos que ya trae por defecto Microsoft Word. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera colocarle una imagen? ¿Sí? Yo quiero ponerle una imagen que yo ya tengo, yo ya descargué una imagen o la quiero buscar en internet. También lo podemos hacer. Seleccionamos nuevamente las viñetas, nos vamos a la flechita, definir nueva viñeta y ahora seleccionamos el botoncito que dice imagen. Le damos imagen. Si tenemos internet, automáticamente nos va a dejar buscarla desde internet y si no, pues desde un archivo que ya tengamos en nuestra computadora. Yo en internet la voy a buscar, le voy a dar aquí donde dice búsquedas de imágenes en Bing y por ejemplo yo voy a colocar una gota de agua. Vamos a buscar una gota de agua. Ahí pueden buscar ustedes lo que ustedes gusten. Y entonces ahí nos muestra todas las gotas de agua que existen o que podemos nosotros seleccionar. A mí me gustó esta de acá, la selecciono, le doy clic en insertar, se va a empezar a descargar según la velocidad de su internet. Si es rápido como el de acá, pues ya nos va a aparecer ahí en la vista previa. Si es lento, a veces tarda un poquito más. Le damos clic en aceptar y automáticamente ya está la viñeta colocada, ¿sí? Ahora bien, está muy chiquita la viñeta. Vamos a hacerla un poco más grande. Vamos a seleccionar, vamos a ver si nos deja seleccionar acá las viñetas y vamos a ampliarle aquí el tamaño.
La vamos haciendo más grande. Y vean ahí, ya se hizo más grande la viñeta. Solo le amplié el tamaño de la letra. ¿Sí? Para que se vea un poquito más. Y entonces ahí ya tenemos nuestra viñeta personalizada. Y entonces seguiríamos trabajando ahí con listas no ordenadas. Entonces en las listas no ordenadas podemos personalizar a nuestro gusto la viñeta. ¿Sí? Pasamos al siguiente tipo de listas. Bueno, ya son las 10, ¿verdad? Entonces vamos a salir a receso y al regresar continuamos con los siguientes tipos de listas. Pueden ir a refaccionar.